Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por permanecer en sintonía. Hoy, como todos los miércoles, traemos entrevista especial. Está con nosotros ya Elisa, que él es director de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, un organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia de la República. Gracias por estar con nosotros, Yaeli. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Proyecto de movilidad urbana e interurbana. Está encargado el teleférico, del monorriel, por tierra, por aire. Exacto. Había un funcionario de los tiempos de Trujillo que era agua, mar y tierra, ¿no? Seguro tú lo has ido a mencionar. Vamos entonces a hacer una radiografía de los objetivos de la entidad que tú diriges, porque veo que tiene relacionado con el transporte y la movilidad vial múltiples funciones. Así es. Bueno, lo que pasa es que se conformó lo que es el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo. Es un brazo ejecutor de los proyectos y de la política pública del transporte. A partir de la Ley de Movilidad, de la creación de la Ley 63-17, que crea el Intrant, surge la necesidad de ejecutar este tipo de proyectos que tienen una naturaleza especializada, porque son tecnologías nuevas, son sistemas de transporte masivo que tienen el objetivo de mover una gran cantidad de personas y reducir la huella de carbono y el impacto ambiental que estamos generando en nuestras ciudades, y así también mitigar el congestionamiento que hemos visto que es creciente cada año. Y para eso es que comenzamos a implementar la política de movilidad que establece el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El plan lo ha hecho el Intrant y nosotros nos encargamos de ejecutarlo y de conformar las estructuras técnicas, económicas, que permiten implementar este tipo de proyectos. Esas estructuras económicas, porque hablamos de un fideicomiso que tú diriges también, ¿cómo va a entrar el sector privado en esa estructura económica y cuál va a ser, a partir de que ya se desarrollen los proyectos, también cómo queda el sector privado dentro de estos transportes y movilidad? Bueno, en primer lugar entra el sector público. El sector público porque es quien viene a invertir en los sistemas de transporte. Ya tenemos ahí el teleférico de los Alcarrizos que está operando, es una inversión pública. El monorriel y el teleférico de Santiago como sistema integrado de transporte también es una inversión pública. Entonces comenzamos a ver inversiones privadas en ejemplos como es la terminal central de Santiago, que es una terminal que va a unir el teleférico y el monorriel en un nodo que permite la generación de ingresos para el sistema a través de la renta de espacio comercial. Entonces, por ejemplo, ahí el sector privado desarrolla esos espacios comerciales, lo comercializa y representa una fuente de pago, una fuente de ingreso adicional para el sistema. Entonces, a diferencia de lo que se veía antes, que todo era una inversión pública, que no tenía otras fuentes de financiamiento, con este tipo de mecanismos podemos optar por fuentes de financiamiento que aumenten la cantidad de ingresos y reduzcan la necesidad de aportación por parte del Estado. Pero para la ejecución del transporte no entra el sector privado, no hay transportista manejando el monorriel, sino que va a ser todo como por ejemplo. Correcto, o sea, el gobierno es, el patrimonio completo del FITRAM es un patrimonio público. Okay. Incluyendo el tren metropolitano que recientemente se anunció, es un patrimonio público. De manera muy particular, en el caso del tren metropolitano, por los niveles de demanda que vemos que vamos a atender, nosotros vamos a sacar una licitación donde un adjudicatario, un ganador de la licitación, invierte la infraestructura que forma parte de ese sistema. Pero los trenes lo compra el Estado y la operación la hace el Estado, o sea, a través del fideicomiso. Entonces, por eso es que decimos que a través del fideicomiso se genera como si fuera una alianza público-privada, pero en el marco de la Ley 63-17, que es una ley especial que se creó para fines de los sistemas de transporte, porque conformar alianza público-privada en sistema de transporte público es muy complejo, por todos los componentes sociales que tiene, toda la tecnología que tiene, es algo un poco más complejo que una infraestructura vial, por ejemplo, porque aquí terminamos una obra y no está lista para operar, hay que probarla, hay que ponerla en funcionamiento, es un poco diferente en ese sentido. Entonces nosotros lo que hacemos a través del fideicomiso es que la parte donde puede invertir el sector privado lo identificamos y lo segregamos en una estructura fiduciaria que permite vincular ese capital privado sin comprometer el patrimonio y la infraestructura pública. Jael, has hablado de un nuevo proyecto que todavía no se ha puesto en ejecución, entiendo. Repite el nombre. El tren metropolitano. Tren metropolitano.
¿Qué tan fiel a la programación y a la planificación es la inauguración y la ejecución de todas estas obras? Porque hablando de transporte público, tú mismo lo has dicho, no depende solo de que se construya. Hay una parte social, hay una parte política que compone quizás todos los desafíos que pueden tener esas obras. ¿Cómo sabemos o cómo saben ustedes que realmente todo eso se va a poder ejecutar según la planificación e inaugurarse para que pueda ser un alivio para el tema de los transportes en el tiempo que ustedes han planificado, que entiendo que es 2-3 años? Bueno, en primer lugar, como no sabemos el futuro, tenemos que demostrar con los hechos, con el ejemplo. Entonces, como fue el caso del teleférico, de los Alcarrizos, dijimos unas fechas y las fechas hoy en día podemos ver cómo la comunidad de los Alcarrizos hoy se ahorra más de 1 hora en su tiempo de viaje porque está implementado ese sistema. Asimismo, vamos a ver en el caso del teleférico de Santiago que a final de este año, como dijo el señor presidente, vamos a tener el teleférico de Santiago sirviendo esa zona sur, el puente Hermano Patiño, que es el punto de mayor carga de tráfico de toda la ciudad de Santiago, va a estar aliviado por esa infraestructura. Y el monorriel, que los niveles de avance que presenta el monorriel son evidentes. Tenemos más de cerca de 4 kilómetros ya de viaducto en construcción y seguimos con la obra de 14 kilómetros, de 12.8 kilómetros, perdón, que estamos implementando con 14 estaciones. O sea que tenemos que demostrar en base a lo que estamos viendo que está sucediendo en el sistema integrado de transporte. En el caso del tren metropolitano, es un eje troncal de la ciudad de Santo Domingo. O sea, estamos hablando de cruzar el puente Juan Bosch Duarte. Ahí tenemos la carga de tráfico más alta de toda la ciudad de Santo Domingo, en el Farolito, con 17,000 pasajeros por hora por sentido. Eso es solamente transporte urbano, sin contar el transporte interurbano que viene de Punta Cana, de Samaná, de La Romana. Toda esa zona también son viajes adicionales que pretendemos incorporar. 17,000 personas por hora de cada lado. De cada lado. Eso es solamente en el Farolito, que es justo antes de cruzar el puente. Esa línea es un eje troncal nuevo necesario para la ciudad, porque ahí vamos a estar conectando primero la línea 1 y línea 2 del metro en el Centro Olímpico. Y ahí tú vas a tener una terminal también central Más amplia. más amplia, que te va a permitir cambiar y llegar a más lugares, a esos 35 kilómetros de metro que ya tenemos, y conectados también al teleférico línea 1 y en un futuro al teleférico del Alcarrizo, que va a estar conectado con la extensión del Alcarrizo que está construyendo la OPRED. Sí, ya se construye para la gente, eso no entra en discusión. Pero hay una situación que uno no quisiera admitir ni tener que decir aquí, y es el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo convencer a la gente que tiene sus vehículos, por ejemplo, de que lo dejen en las casas y salga a tomar el transporte masivo, especialmente la gente que tiene que caminar para llegar a la estación, que no siempre le queda cerca de su casa? ¿Cómo abordar esa parte? Mira, es una pregunta importante. Hemos visto cómo el sistema de metro, igual el teleférico línea 1 y ahora el teleférico de los Alcarrizos, cuenta con el Cuerpo de Seguridad Especializada de Metro Teleférico, el CESMET, que hoy en día lo dirige el general Lachapelle, y hacen una labor encomiable. O sea, el que entra en el metro entra en un sistema de seguridad que te garantiza durante tu recorrido que tú vas a estar protegido. Un sistema especializado, antiterrorismo, con todos los niveles de entrenamiento que requieren este tipo de unidades. Además de que hay un cambio cultural. Si tú te montas en el metro, es como tú entrar en otra ciudad. Las personas, nosotros los dominicanos, me incluyo, nos gusta la música, nos gusta hablar alto, esa es nuestra idiosincrasia. Pero en el caso cuando tú entras en un sistema de transporte, vemos un cambio cultural enorme, vemos un comportamiento completamente cívico en ese uso de infraestructura, porque el sistema de transporte dignifica. Y eso es una parte importante porque usted va a ir más cómodo. O sea, y cuando estamos hablando de cruzar el puente Juan Bosch, estamos hablando de ahorrarte más de 3 veces el gasto de transporte y más de... tú vas a llegar en 20 minutos lo que hoy te toma 2 horas, cruzar el puente Juan Bosch de Santo Domingo Oeste. O sea que es una decisión inteligente tú tomar ese sistema de movilidad. Por eso es que los niveles de demanda nos arrojan unas proyecciones muy altas.
Me gustaría saber ya en materia de datos, inversión, a cuánto asciende la inversión que está haciendo el Estado Dominicano en estas infraestructuras, lo que se tiene previsto hasta ahora. Hablas del tren metropolitano, que sería una gran solución para muchísima gente, para millones de personas que, tal y como tú señalas, transitan por esa vía pública. También esos datos en cuanto a la cantidad de personas que se verán beneficiadas en caso de que eso se concluya en el tiempo que ustedes están estableciendo. Mira, nosotros hemos manejado ya la fecha en el teleférico del Alcarrizo, no recuerdo la cifra exacta, pero son unos 6.544 millones de pesos. Un número muy similar que el teleférico de Santiago, porque son, vamos a decir que proyectos primo hermano, en sentido de que son muy parecidos en términos de extensión, de cantidad de estaciones. El monorriel, nosotros actualmente estamos manejando un presupuesto de implementación de la obra de unos 25.000 millones que se están implementando en ese proyecto. Tenemos una ejecución de cerca de 10.000 millones hasta la fecha. El tren metropolitano va a ser un resultado de la licitación, porque es una licitación que incorpora la parte de ingeniería de detalle e incorpora la parte de la infraestructura. O sea que tenemos unas estimaciones que serán... No, como hay una licitación, tenemos que esperar que cada oferente traiga sus propuestas porque es un elemento competitivo, pero también tenemos estimaciones de lo que implica esa inversión y que esa primera parte, ese primer riesgo, lo pone la parte privada como parte de su oferta. ¿Cuándo podría estar listo, según los datos, el tren metropolitano? Nosotros vamos a iniciar, como dijo el presidente, la licitación a principios de julio. Vamos a estar haciendo el llamado, es un llamado internacional. Nosotros hicimos un llamado en septiembre del 2021, cuando nace el FITRAM como fideicomiso, hicimos un llamado a manifestación de interés internacional, donde hacíamos solicitudes a todas las empresas fabricantes de sistemas ferroviarios y constructoras de sistemas ferroviarios que presentaran sus credenciales, para nosotros conocer el mercado internacional en este tipo de infraestructura. Lo hicimos tanto para el monorriel como para el tren metropolitano. Hay un informe que se emitió a partir de ahí de cuáles de esas empresas tenían las credenciales para realmente hacer este tipo de sistema. Y luego entonces a través de las embajadas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, hicimos un contacto a todos los países que tenían fábrica en cada uno de sus países de origen. Tenemos 2 años ya investigando cuáles eran los países que realmente tenían la capacidad, las disposiciones de poder invertir en este tipo de sistemas. En base a eso, podemos tener un pliego de condiciones que nos permite garantizar un éxito en ese llamado internacional. La licitación toma unos 4 o 5 meses desde su publicación, donde los oferentes tienen que presentar nueva vez, porque no lo estamos limitando a las empresas que identificamos, por si han surgido algunas, un llamado nueva vez donde ellos van a tener que presentar sus credenciales técnicas con la experiencia de que han desarrollado estos sistemas, financieras con la experiencia de que han podido financiar e invertir en este tipo de infraestructuras. Hay proyectos muy exitosos como la línea 6 de Sao Paulo, que son ejemplos que hemos tomado, y así otro tipo de proyectos de inversión donde ha venido vinculación de capital privado, pero el patrimonio de infraestructura es público. O sea que la licitación concluye probablemente este año. Sí, la licitación tenemos previsto que concluye este año y como dijimos en una entrevista reciente y el presidente anunció, el objetivo es que a principios del año que viene, enero, febrero, ya el oferente adjudicatario inicie las obras. Mira, el tren metropolitano va a cubrir una gran distancia y va a movilizar millones, quizás es el más ambicioso de los proyectos, pero se queda en el Gran Santo Domingo. No sé si está en carpeta o tú te encontraste en una oficina alguna conexión interprovincial. Yo recuerdo, en más de un gobierno se ha hablado, pero específicamente en el de Hipólito, se habló de un tren desde Jaina a Santiago y otras veces se ha hablado esa posibilidad. ¿Existe por lo menos algún esbozo o algún proyecto de un tren interprovincial? Mira, primero el tren metropolitano, por eso tiene también la connotación de metropolitano, porque abarca una región metropolitana, es un tren suburbano de cercanía que alcanza hasta 100 kilómetros por hora, estamos en la frontera entre un metro y un tren, en los 100 kilómetros por hora.
Va a tocar Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Boca Chica en el Distrito Municipal de La Caleta. Entonces, porque vamos a llegar al aeropuerto. Se permite esa extensión porque de los 32 kilómetros, solamente 10 son soterrados y elevados, ¿verdad? Y los otros son a nivel. Entonces, eso permite que lleguemos más lejos con menos inversión. Y ha sido parte de las investigaciones. Con respecto a los proyectos interprovinciales, el tren metropolitano va a servir de base para construir el modelo de inversión y de vinculación de capital privado que queremos seguir explotando a futuro como país, ¿verdad? Donde nunca se comprometa la infraestructura pública. Nosotros tuvimos la ventaja de que a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, nos donaron unos fondos al FITRAM e hicimos un estudio de mercado del tren que conecta Santo Domingo-Santiago, que hay algunas empresas constructoras que lo han promovido, que lo están promoviendo. De hecho, una de esas empresas lo están promoviendo desde el gobierno de Hipólito, ese proyecto. Y nosotros nos hemos reunido con ellos y siempre hemos incentivado a que sigan con la iniciativa, pero lo que nos arrojó el estudio a nosotros es que ese es un proyecto de desarrollo territorial y el transporte es un componente complementario al desarrollo territorial. ¿A qué nos referimos? Habría que construir cerca de 5 zonas francas, similares al consorcio de Zona Franca de Santiago, que tiene unos 40.000 empleados, y hacer una en Bonao, en La Vega, en San Francisco de Macorís, y esos nodos industriales son los que rentabilizan el tren interurbano, interprovincial, porque por pasajero no se rentabiliza por carga. Entonces, toda la carga contenerizada que hoy en día se mueve mayormente por el puerto Caucedo tendría esa potencialidad si se conecta con ese tipo de infraestructura. Vamos a hacer una breve pausa en esta entrevista interesante con Yael Issa, director de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, y ya regresamos con más. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Hoy entrevista especial conjunta entre el periódico El Caribe y CDN. Yael Issa está con nosotros, Albanelli Famila, nuestra directora de CDN. Te he escuchado hablar mucho del tema de rentabilidad, cuando habla de ese proyecto interurbano, si es posible, si no. Pero también estos proyectos que están en la ciudad generan algún tipo de déficit, no son rentables totalmente. ¿Cuál es el incentivo que está dando el gobierno para que la gente pueda tener estos transportes como los Alcarrizos, para que la gente no pague tanto? ¿Cuánto está pagando la gente? ¿Cuándo está subsidiando el gobierno? Mira, la ventaja que hay en estos tiempos con las herramientas como los fideicomisos, hoy en día toda la tarifa del transporte público del sistema integrado se administra a través del Fideicomiso de Movilidad y Transporte, el FIMOVI, que es un fideicomiso aparte del fideicomiso FITRAM, que desarrolla las infraestructuras. Ese fideicomiso lo que hace es que coge los ingresos que vienen por el metro, que vienen por la OMSA, por los 3 corredores de autobuses que se ha hecho con inversión de los operadores que se han convertido en empresas, y lo que hace el fideicomiso es que paga la tarifa técnica a cada uno de los operadores. O sea, lo que necesita para poder pagar el costo de operación y mantener estos sistemas. Entonces, ahí resulta de manera consolidada el subsidio que ahora, a diferencia del pasado, va directamente al ciudadano. Porque el ciudadano, al pagar con una tarjeta de transporte, uno en esos sistemas está subsidiando al ciudadano porque le está saliendo a una tarifa plana. Hoy en día los 3 corredores de autobuses están a 35 pesos, el metro sigue a 20 pesos y los corredores integrados, como tenemos ahora mismo teleférico y corredores de OMSA en Los Alcarrizos, están a 35 pesos. Entonces, la última estimación que se hizo con respecto al subsidio al usuario, que se está consolidando, por ejemplo, en el metro de unos 7 pesos, esos son datos que te estoy diciendo de hace un par de años, porque los niveles de demanda con el COVID y eso cambiaron. Entonces, si hay menos usuarios, entonces el subsidio aumenta. Es mayor. La realidad es que cuando uno termine de consolidar el sistema integrado de transporte, es que uno va a poder saber una estadística fiable de cuánto es el subsidio al usuario. Y va a poder incluso hacer más políticas públicas orientadas a eso, porque en París, por ejemplo, a través de la tarjeta de transporte, las empresas de más de 10 empleados, la empresa financia el 50% de la tarifa, o sea, se la abona a cada uno de sus empleados.
En Brasil también pasa con el vale transporte. Entonces, ese tipo de políticas públicas se pueden implementar una vez completemos una red troncal del sistema integrado. Pero ¿cuánto está disponiendo el gobierno ahora para eso? ¿Cuánto le llega al fideicomiso a través del gobierno? Bueno, lo que pasa es que nosotros, yo no manejo el FIMOBI, no te pudiera decir con datos exactos, pero para ponerte un ejemplo, en el caso del metro, antes de que abriera el tramo de Megacentro, el gobierno pagaba anualmente 1.400 millones de pesos, ingresaba por tarifa unos 1.200. Entonces había un déficit de 200 y cuando tú lo divides entre la cantidad de pasajeros, es lo que te da esos 7 pesos por usuario. Entonces eso es proporcional, pero nunca el sistema de transporte son proyectos que tienen una rentabilidad social. Claro. No es una rentabilidad financiera. Pero a los actores que inciden en la construcción de este sistema hay que garantizarle un nivel de retorno de la inversión, porque si no los autobuses se ponen viejos, se dañan, no se mantienen y en fin, lo que se ve cuando pasa una gerencia mala del sistema. Jael, cada vez que se ha hablado en nuestro país desde el año 96 de que se iba a mejorar el sistema de transporte, siempre había una especie de resistencia por el sistema tradicional que soportaba el transporte público. Aquí se vio desde que atravesar camiones en la 27 de febrero hasta hacer una huelga, hasta intentar ponerle una supuesta bomba al metro. Cuando el gobierno anuncia cada proyecto de intervención al transporte público para mejorarlo, se supone que se afecta una plataforma que es la que le permite al usuario transportarse de una manera organizada o desorganizada, pero es el sistema que hay. Estas personas, generalmente vinculadas a sindicatos o de participación sindical, nosotros los hemos denominado a nivel popular los padres de familia. Esos padres de familia se ven afectados y lo manifiestan, y con la creación o la construcción de un tren que cruce a la zona oriental del país y se devuelva hacia la parte central de la ciudad de Santo Domingo, hay un sistema de transporte público funcionando actualmente que probablemente se vea afectado, que es como la gente se transporta actualmente. El que no tiene vehículo privado tiene que usar transporte público para ir a la zona oriental y para volver al centro de la ciudad. ¿Ha habido conversaciones, acercamientos o se han planteado la situación con los carros públicos, autobuses, que es un desastre, es un caos, nosotros lo sabemos, pero esa realidad está ahí? Mira, no solamente que han habido conversaciones, ya tenemos ejemplos. En la Winston Churchill habían 367 carros de concho y ahora tenemos si la memoria no me falla, unos 50 autobuses. Entonces, y hay un proceso de conversión. Esas personas pasan a ser socios de una empresa que le dan un servicio organizado al Estado a través del Fideicomiso de Movilidad y Transporte. ¿Con autobuses? Con autobuses. O sea, aparte del tren, habrían autobuses. Sí, ya tenemos 3 modelos. Corredores. Hay 3 corredores, que es el de la Churchill, el de la Núñez de Cáceres y el de la Charles de Gaulle. El Intrante está trabajando otros proyectos importantes para continuar ese proceso de reforma que ordena la Ley 6317. Como parte del proyecto del tren metropolitano, nosotros de hecho estamos trabajando con un tejido urbano de redes alimentadoras. Porque si ustedes se ponen a ver, la avenida ecológica es la continuación de la 27 de febrero. O sea, esto es la 27 de febrero, tenemos que adelantarnos al problema que viene en Santo Domingo Este, que es la ciudad de mayor crecimiento. Si ustedes ven lugares como Los Frailes, La Ureña, Valiente, la Mella está saturada. Totalmente. Entonces, lo que sucede con la Mella es que nosotros drenamos norte-sur, conectando todas esas comunidades de la autopista San Isidro y Los Frailes con rutas alimentadoras que consolidan la demanda en el tren. Porque ya es tanta la carga de viajes que usted necesita unas tecnologías adicionales para transportar esa cantidad de personas, y esos operadores que hoy en día están todos consolidando ahí entre la Sabana Larga y la Venezuela, lo vamos a ver alimentando este sistema de transporte, y eso lo haremos a través del Intrant, en coordinación con ellos, que es la autoridad única de transporte que maneja ese sistema. ¿Cuáles son los desafíos, los principales desafíos que ustedes ven para la implementación de este tipo de proyectos que estamos hablando? Especialmente porque
tendrán que seguir, digamos, creciendo, porque el país es bastante grande y todavía hay poblaciones que seguirán aumentando y a las que habrá que darle soluciones. Mira, nosotros, bajo el liderazgo del presidente, hemos diseñado una estrategia, porque lo que sucede es que no solamente que la población crece un 4%, el parque vehicular crece un 6% anual. Y aquí los vehículos son inmortales, no mueren. Cuando cree que se va a echar aterrizar, de repente un mecánico artesanal lo revive. Entonces, en ese aspecto, lo que estamos haciendo para tratar de comenzar a empatar la competencia contra quién, no es contra el transportista es parte del sistema, es contra el vehículo privado, contra el viaje individual. Entonces, lo que estamos haciendo es conectando primero las entradas a las ciudades. O sea, si ustedes pueden ver, usted va a tener en la entrada de Villamella tiene el metro, va a tener el autopista Duarte, la línea 2 del metro, la extensión al Alcarrizo que hace OPRE, el tren metropolitano coge esta entrada y así, cada una de las entradas de las ciudades queremos que tenga un sistema de transporte masivo que permita que el que vive en los Santo Domingos, en los 3 Santo Domingos, en Alcarrizo, en Boca Chica, pueda venir a la ciudad en un sistema de transporte. Ahí también es la decisión más inteligente, porque ahí usted se ahorra más dinero y más tiempo. Entonces ahí no tenemos que estar convenciéndolo de que nos usen el sistema. Ahí es casi una obligación, considerando los tiempos de viaje que hoy en día están percibiendo, y ahí es que está el mayor beneficio social, porque ahí tenemos menos tenencia vehicular y menos capacidad de pago de la población. Entonces, esa es la estrategia, enfocarnos en los más necesitados y llevarle la mayor tecnología a esas comunidades para que puedan acceder a la ciudad. En el ínterin en el que esos proyectos se terminen de consolidar, sabemos que algunos de ellos se van a tomar todavía meses y quizás años en la totalidad de la obra. Me gustaría saber, por ejemplo, el caso específico del aeropuerto. Sé que el Intran ha hecho algunos contactos y sabemos que ustedes pertenecen a mesas de transporte en las que están permanentemente discutiendo sobre este particular, y aunque la oficina no tenga incidencia específica sobre, por ejemplo, el tema de los autobuses, quizás sí tengas algún conocimiento sobre eso. ¿Vamos a tener autobuses masivos para sacar a personas o a turistas del aeropuerto hacia la ciudad antes de que llegue el tren metropolitano? Porque todavía es imposible llegar al aeropuerto si no es en transporte privado. Pero básicamente los tiempos que estamos trabajando estamos hablando de un proyecto de 3 años de construcción, que lo podemos hacer así porque hay trabajos ya hechos en la ecológica, ¿verdad? Entonces, realmente de esos 32 kilómetros, hay 22 kilómetros que es casi como hacer unos caminos vecinales en términos de cemento y varilla, vamos a llamarlo así. Definitivamente, lo que va a pasar en República Dominicana es que van a hablar de República Dominicana en unos 5 años, cuando vean todo el sistema de transporte que se está construyendo. Esto no se ha visto nunca en la región. O sea, hay 18 ciudades latinoamericanas que han logrado una reforma en el sistema de transporte. Pero hacer lo que estamos haciendo de construcciones de 2 teleféricos, de construcción de un tren metropolitano, de una extensión del metro, de la ampliación de la línea 1, de la construcción de un monorriel, eso no se ha visto. Eso ahora mismo parece como que pasa desapercibido, pero realmente es una transformación. Por eso todas las instituciones multilaterales tienen los ojos puestos en República Dominicana. El BID, la Agencia Francesa de Desarrollo, todos están viendo lo que está sucediendo aquí, sin contar los proyectos de electromovilidad que también estamos incentivando, porque es una forma que también hemos visto en la región que trae una cantidad de inversión, y esto además es creación de empleo, es lugares de trabajo tanto permanentes como temporales. En Santiago no hay un sistema de transporte masivo y ahí se crea una industria. Todo eso son lugares de trabajo que son permanentes porque son sistemas que se construyen. Pero no podrían convivir, por ejemplo, un corredor de autobuses hacia el aeropuerto y el tren metropolitano. No, se complementan, porque tenemos la Marginal de las Américas, tenemos la autopista de San Isidro. Por eso. Entonces sí, como por eso le digo del diseño de la red de transporte masivo, de las rutas alimentadoras. Hoy en día hay un corredor en Ciudad Juan Bosch que es servido por la ONCE, sí. Pero en estos días salió un reportaje que ya están pidiendo más autobuses, y en una ciudad a 12 kilómetros del puente estamos hablando que van a haber 100,000 habitantes. Entonces eso es un nodo de demanda que necesita ya un tren. Entonces el tren tiene una estación en Ciudad Juan Bosch. Entonces todo esto son desarrollos inmobiliarios que vienen acompañados de este desarrollo de infraestructura.
Y a diferencia de lo que vamos a trabajar en la 27 de febrero, donde vamos a tener la parte soterrada del tren, en el caso de la ecológica vamos a poder trabajar en superficie porque nos estamos yendo adelante al problema. Yael, vamos a ver esto estratégicamente, porque muchas cosas están planteadas en la 6317 y al ser del 17 ya tiene 6 años, pero muchas cosas no se cumplen. Por ejemplo, teleférico Los Alcarrizos, ¿cuántos vehículos ha desplazado? Porque se hablaba eso también. Tú hablas de economía de tiempo y de recursos con el teleférico, pero no me ha dicho nada porque la congestión sigue igual. Bueno, la congestión sigue igual para el que sigue usando el vehículo privado, pero lo que está pasando en el teleférico Los Alcarrizos es impresionante. Es una persona que antes tomaba 1 hora, pasarse 15 minutos. Eso lo sabemos, pero entonces, todo el no transporte público hacia Los Alcarrizos no ha sufrido ninguna alteración. Probablemente que llevaba 5, lleva 4 pasajeros, pero no desplaza vehículos, incluyendo los vehículos viejos, porque todos los esfuerzos que se hacen, nuestros amigos de los bancos meten 12,000 y 15,000. Lo que pasa es que ahí vienen las políticas públicas, o sea, pero para poder implementar otro tipo de políticas públicas que se hacen, o sea, ¿qué tú haces? Hay algo que se llama oferta de transporte, que es lo que estamos haciendo ahora, y luego viene un proceso que se llama gestión de la demanda. En esa gestión de la demanda tú regulas parqueos en el centro de la ciudad. Tú haces, en Colombia hicieron pico y placa, que es que no todos los vehículos salen todos los días. Tú regulas el parque vehicular, haces inspección técnica vehicular, comenzamos a sacar vehículos de circulación, pero para eso tú tienes que darle una alternativa al ciudadano de poder llegar de manera eficiente. Entonces, no pudiera decirte en estos momentos, hay un observatorio de movilidad en el Intran que probablemente en algunos años podrá dar una estadística, pero no pudiera decirte cuántos vehículos se han desplazado, pero sí te puedo decir que gran parte de la demanda está yendo al teleférico. Y con eso, lo que tenemos que hacer con el próximo paso, que de hecho comenzamos ya conversaciones con el Intran, es que esas estaciones de teleférico consoliden esas rutas que antes iban a La Duarte y lleguen a Hato Nuevo, y lleguen a Caballona y a otros, a Ciudad del Niño. Y es una forma de complementarlo y que sí, porque no es que los carros hay que sacarlo, es que hay que llevarlo a que traigan pasajeros al sistema. Bien, muchísimas gracias a Yael Isa. Él es director de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana. Esta entrevista usted la va a ver además ampliada en el periódico El Caribe en su versión impresa y también en digital en cdn.com.do y en El Caribe Digital. Vámonos a la pausa y venimos ya.